Perfecto, listo. Como les había informado, pues aproximadamente siendo las 8:07, damos inicio a la retroalimentación de lengua y literatura con un tema bastante interesante, un tema bastante importante referente al modernismo ecuatoriano o generación decapitada. Voy a proceder a presentar la ficha de trabajo. Por favor, ponga muchísima atención. Listo, vamos a ver. Perfecto. Aquí tenemos. Ficha pedagógica número 5, semana 5, que corre desde el día lunes 10 al viernes 14 de mayo del 2021. Eso quiere decir que ustedes en todo el trayecto de esta semana tienen la oportunidad de presentar este trabajo, esta tarea, sí, con respecto a la generación decapitada. Sí, nombre del proyecto, 5 acordeones del aprendizaje para un mundo mejor. Este es el proyecto del Ministerio de Educación que también tenemos que regirnos. El objetivo de clase, reconocer el modernismo ecuatoriano. Nosotros debemos llegar, luego de esta clase, sí, llegar a conocer el modernismo ecuatoriano como corriente literaria y sus representantes llamados los poetas de la generación decapitada, ¿ok? Un tema bastante interesante para las personas que les gusta lengua y para las personas que les gusta la literatura, sobre todo la literatura ecuatoriana, en la cual pues prácticamente hemos tenido prominentes escritores que han producido un material espectacular. ¿Ok? Valores de aceptación incondicional. Recuerden ustedes que toda persona, sin excepción, es valiosa. El sentirse aceptado estimulará en los estudiantes la confianza para compartir sus opiniones y participar más. Como les había comentado, este es el valor del mes de mayo. Es muy importante sentirnos aceptados, sentirnos queridos y así también nosotros, en cualquier grupo que nos encontremos, tratar de aceptar a las otras personas. Eso nos ayuda muchísimo a mantener y a realizar nuestras actividades de una forma normal. Es decir, es muy importante sentirnos queridos y sobre todo sentir que somos útiles en cualquiera de los grupos, ¿ok? Es muy importante la aceptación incondicional, ¿ok? Dentro de eso también se ha puesto como tarea de refuerzo los temas relacionados al proyecto educativo que nos envía el Ministerio de Educación, ¿sí? Es decir, este tema muy interesante que tiene como título La ventana estética. Vamos a ver lo que nos recomienda la ficha de trabajo. Diríjase al contenido teórico. Observe con detenimiento y atención las siguientes imágenes del arte urbano y conteste las siguientes preguntas. ¿Qué opina del arte urbano? Coméntenme un poquito, para ustedes, ¿qué será el arte urbano? Prendan sus cámaras, por favor. Eh, Santiago Díaz, coméntanos un poquito, para ti, ¿qué crees que es el arte urbano? ¿Qué será el arte urbano? Eh, bueno, yo pienso que el arte urbano refleja algo que uno siente o reflexiones, algo así, profe. Exactamente, pero ¿has escuchado tú, Santiago, hablar de los grafitis, ¿no es cierto? Ese es el famoso arte urbano, los grafitis, que muchas personas, pues antes obviamente era considerado como algo negativo, pero ahora pues obviamente es denominado el graffiti como los arte urbanos, ayudan muchísimo a que los jóvenes plasmen lo que ellos sienten, lo que está pasando en la sociedad en los muros y en lienzos, ¿no es cierto? Ese es el famosísimo arte urbano. Lady, ¿qué crees tú? ¿Te gusta el arte urbano? ¿Has visto algún graffiti anteriormente o por las calles? Lady. La mayoría se ve en los parques, dicen ahí en las calles, en las Ujú. paredes, Exactamente. dibujos, letras. Perfecto. Entonces, eso es lo que nos recomienda pues la ficha de trabajo. Vamos a ver lo que dice. ¿Qué opina? ¿Qué es? Usted tiene que dar su opinión referente al arte urbano. Es decir, en el contenido teórico hay unas dos imágenes muy interesantes en las cuales eh, usted tiene que darle una lectura crítica a estas imágenes y opinar referente a lo que es el arte urbano. ¿Ok? B, ¿cómo se puede generar propuestas para mejorar el respeto del pensamiento de todas y todos? Entonces usted genere algo, genere usted una propuesta. ¿Cómo ustedes pueden generar propuestas para que mejore el pensamiento de las personas? ¿Qué sería? ¿Qué ustedes aconsejarían para aquello? ¿Ok? C, en una cartulina o lámina de papel, realice su propio arte urbano, graffiti, y explique cuál es el tema que aplicó en su graffiti. Es decir,
usted en una cartulinita va a hacer un graffiti, ¿no? El tema es libre, ¿cierto? Usted puede hacer denuncia social, usted puede explicitar un título en particular en su graffiti y luego debe explicar, es decir, ¿de qué trata su graffiti? ¿Cuál es el tema que usted plasmó en la cartulina referente a su graffiti? Usted tiene que explicar eso, ¿ok? Eso es con referente a la tarea de refuerzo, ¿ok? Ahora sí vamos a lo que nos corresponde, bloque literatura, tema el modernismo ecuatoriano, la generación decapitada. ¿Alguien de ustedes, chicos, ha escuchado un poco referente a la generación decapitada? El modernismo ecuatoriano, la generación decapitada. ¿Sabe alguien a qué se refiere referente a la generación decapitada? ¿No? Fue cuando Ajá. nos esclavizaban, bueno, esclavizaban a los indígenas. No, no, no comúnmente. Bueno, la generación decapitada es un movimiento, Mateo, un movimiento literario ecuatoriano. Y hubo un grupo de escritores ecuatorianos, quiteños y guayaquileños que se les denominó el movimiento de la generación decapitada. ¿Ok? Sí. No sé si ustedes han escuchado la canción El alma en los labios de la canción de Julio Jaramillo. Esa canción que dice, cuando de nuestro amor la llama apasionada. ¿Sí ha escuchado ese pasillo muy Sí, bonito de Julio Jaramillo? ¿Sí han escuchado? ¿Quién ha escuchado? Sí, Lisa. Ya, qué les parece ese pasillo muy bonito de Julio Jaramillo? Que por cierto, este artista es el único artista hasta ahora en ecuatoriano que ha sobresalido pues ya a nivel internacional, fallecido ya hace muchos años atrás, ¿no? Él es el único que ha roto fronteras y es muy conocido en México, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos y en todo el mundo, imagínense ustedes. Entonces, Julio Jaramillo hace este bonito pasillo, ¿sí? Pero esa no es letra de Julio Jaramillo, les comento. Julio Jaramillo toma la letra de Medardo Ángel Silva. Y Medardo Ángel Silva, pues prácticamente fue un poeta, ¿sí? Denominado de la generación decapitada y del modernismo ecuatoriano. ¿Ok? Entonces, miren qué interesante. Y así hay muchos poemas, ¿sí? Muchas canciones de varios artistas ecuatorianos que ellos han tomado de diferentes poetas de la generación de Capital y las han hecho y les convirtieron en canción. Miren, imagínense, qué interesante, bonito, ¿verdad? Antes de continuar con esto, para que usted sepa un poquito más y poder conversar con ustedes, voy a mostrarles un video referente a los poetas de la generación de Capital. ¿Qué es el modernismo ecuatoriano? ¿En quién los poetas de la generación decapitada se inspiraron para hacer sus poemas? Por favor, ponga mucha atención. Trate de no apagar su cámara, por favor, ¿ok? Entonces voy a mostrarles este video. A ver, vamos a ver por acá. Perfecto, vamos a ver. Ponga mucha atención, por favor. Ponga mucha atención. La Generación Decapitada fue una agrupación literaria formada por 4 poetas jóvenes ecuatorianos en las primeras décadas del siglo XX, 2 guayaquileños, Medardo Ángel Silva y Ernesto Novoa Camaño, y 2 quiteños, Arturo Borja y Humberto Fierro. Ellos fueron los precursores del modernismo, y todos tienen en común que murieron a mano propia. Sus características más comunes son: los 4 integrantes de esta agrupación literaria son dueños de lo que callan y esclavos de lo que dicen. Se dejan influenciar por el fatalismo de la poesía simbólica francesa. Luchan contra una sociedad injusta, opresiva y mercantilista, a la que le interesa solo el dinero y las riquezas. Las características de sus poemas son: innovación métrica. Se buscan nuevas formas de estrofas. Se emplean versos de distinta medida y se actualizan versos en desuso, greco-latinos. Enriquecimiento del lenguaje. Los poetas modernistas incorporan al léxico neologismos, sobre todo de origen francés. Musicalidad. Con la selección adecuada de palabras y acentos, la poesía modernista alcanza gran dosis de musicalidad.
Exotismo. El poeta busca para su poesía ambientes elegantes, exóticos y extraños. Arte por el arte. Arte puro y desinteresado. A comienzos del siglo XX ocurrieron varios acontecimientos en lo que es la poesía, sobre todo porque surge el movimiento artístico y literario denominado modernismo, en el que tuvo su máximo representante, que fue Rubén Darío, donde su estilo de lenguaje influyeron en otras corrientes poéticas. Este movimiento, que estaba ligado con el pannacionismo y simbolismo, o sea, culto a la perfección y a lo bello. En el Ecuador, este movimiento fue de gran importancia, puesto que tuvo exponentes como Medardo Ángel Silva, Ernesto Noboa y Camaño, Arturo Borja y Humberto Fierro. Eran 2 guayaquileños y 2 quiteños, todos ellos escritores, conocidos como la generación decapitada, por el hecho de que todos estos grandes poetas que lo conformaban murieron a muy temprana edad. La poesía de estos escritores se centraba en sentimientos como el amor, la tristeza y el dolor. Estos 4 poetas se inspiraron en 2 fuentes. 1. El nuevo lenguaje de Rubén Darío y 2. El simbolismo y pannacionismo de poetas franceses. Cabe señalar que el modernismo de los poetas ecuatorianos destaca por los siguientes aspectos. 1. Un anhelo de libertad en la creación literaria. 2. Una profunda admiración por la naturaleza. Y 3. Un uso del lenguaje exótico lleno de ritmo y musicalidad. La información biográfica de cada uno de los integrantes de la generación decapitada es la siguiente. Arturo Borja nació y se suicidó en Quito. Siendo niño viajó a París. Con Noboa y Camaño, Fierro y Silva, introdujo la poesía modernista en Ecuador. Su obra se publicó después de su muerte, La flauta de Onix en 1920 y Poemas inéditos en 1958. Ernesto Noboa y Camaño nació en Guayaquil y murió en Quito, donde hizo amistad con Arturo Borja. Viajó a España y Francia. A su regreso al Ecuador, desempeñó un oscuro cargo de funcionario público. Su único libro, Romanza de las Horas, apareció en 1922. Humberto Fierro nació y murió en Quito. Pasó largas temporadas en el campo y luego desempeñó un cargo modesto en la administración pública. En 1919 apareció El laúd en el valle. De su segundo libro, Velada Palatina, se dice que tras haber entregado los originales a la imprenta, lo retiró. La obra no vio la luz sino 20 años después, en 1949. Medardo Ángel Silva. Medardo Ángel Silva nació en 1898 y murió en 1919. Es el poeta más popular del país, no solo por su producción, sino también porque los compositores nacionales desde los años 20 a los 40 la apasillaron en numerosas ocasiones. Por eso ha sido olvidada su prosa. Sus poemas se recogieron en el libro El árbol del bien y del mal. Los más destacados poetas modernistas de Ecuador pertenecen a la generación decapitada. Medardo Ángel Silva. Su poesía romántico-modernista evoca la exaltación del amor, la fascinación por lo exótico y un metódico tedio por la vida. Entre sus famosas obras están El árbol del bien y el mal, Trompetas de oro, El alma en los labios y la novela María de Jesús. Esta y todas sus demás obras son un canto de amor a la muerte. Ernesto Noboa y Camaño. Sus obras están marcadas por la angustia y el hastío a la vida. Publicó un solo libro, bajo el título de Romanza de las Horas. Además, realizó una gran cantidad de poemas muy famosos por su estilo europeo modernista, de los que se pueden destacar Ego sum, Emoción vesperal, Hastio, Morfina y Rosa de Francia. Arturo Borja. Sus obras muestran una profunda desesperación que llegaba a transformarse en un deseo de morir. Sin embargo, sus primeros trabajos muestran una actitud optimista, como en su obra Idilio estival. Su escasa producción fue recogida y publicada en el libro titulado La flauta de Onix en 1960. Algunos de sus poemas más reconocidos fueron Madre locura, Para mí tu recuerdo y Vas lacrimal. Humberto Fierro. Sus poemas tienen un evidente corte melancólico y de nostalgia por épocas mejores. Estaban marcadas por una especial sensibilidad,
producto de su influjo por la poesía francesa, así como por su exquisito gusto y conocimiento de música y pintura. Solo tiene 2 libros, pues el resto de sus escritos los destruyó. En su vida publicó Laúd en el Valle, y 2 décadas después de su muerte se publicó Velada Palatina. Su estilo poético difiere considerablemente de los otros decapitados, porque se empeñaba en la perfección de la forma, por lo que sus versos resultan algo severos. Si ve, prendan sus cámaras, por favor, chicos. Si ve, qué interesante definitivamente el trabajo de estos 4 poetas ecuatorianos denominados los de la generación decapitada. Coméntanos un poquito, Joan Moncayo, según el vídeo que observaste, ¿por qué se les denomina de los de la generación decapitada? ¿Qué pasó con estos artistas jóvenes ecuatorianos? ¿Qué crees tú? ¿Por qué generación decapitada? Porque, no sé, porque ellos se mataron porque estaban deprimidos. Muy bien, perfecto. Miren lo que pasó con ellos. Prácticamente se mataron muy jóvenes. Ellos se autoflagelaron, es decir, se suicidaron. Me parece que se pegaron un tiro en la cabeza, otros se ahorcaron. Miren, imagínense ustedes, ¿sí? Y obviamente ellos estuvieron influenciados muchísimo por el simbolismo y el parnacionismo francés y también por el poeta Rubén Darío. Recuerdan ustedes que eso ya vimos en temas anteriores, ¿ok? Sí, el simbolismo y el parnacionismo francés con su máximo representante Charles Baudelaire. A Charles Baudelaire, este poeta francés, se le denominaba el poeta maldito, ¿sí? Poeta negro y el poeta maldito. ¿Por qué razón? Porque con su literatura, con sus poemas y sus novelas que hacía Charles Baudelaire, pues obviamente como que incitaba a la juventud, a los que leían, a la muerte, imagínense ustedes. Entonces, ¿qué pasaba acá en Ecuador? Sí, cuando se crea el modernismo, obviamente acá el modernismo llegó bastante tardío acá en Ecuador, ¿ok? Obviamente acá en Ecuador, tanto en Guayaquil como en Quito, todavía se vivía un incipiente como feudalismo, es decir, todavía se vivía como, se olía a campo, ¿no es cierto?, a cuestiones antiguas aquí en el Ecuador. Entonces, eso es lo que les cansó muchísimo a estos modernistas, a estos poetas ecuatorianos, guayaquileños y quiteños, les cansó mucho la tranquilidad, el sosiego que había acá tanto en Quito como en Guayaquil, y eso hicieron, pues obviamente, que ellos evadieran la realidad, escribiendo, ¿cierto? Cuentan la historia que muchos de ellos, pues obviamente, se encerraban 1 o 2 meses, hasta inclusive en sus domicilios, para poder escribir, salían todo barbado ellos, hasta inclusive no comían, ¿sí? Es decir, se adentraban mucho a la poesía de ellos, pues prácticamente, y que eso les permitió hacer estas obras magníficas, ¿ok? Uno de los más representantes de la generación decapitada fue Medardo Ángel Silva, ¿cierto? Y que Julio Jaramillo tomó uno de los poemas de él para hacer la canción, ¿no es cierto? Sí, no sé si ustedes escucharon ese fondo musical que decía, cuando de nuestro amor la llama apasionada. Sí, ok. Entonces, muy interesante. Voy a seguir mostrándoles la ficha de trabajo para ya proceder a revisar las tareas, ¿ok? Diríjase al contenido teórico, acuda a su libro de lengua y literatura de segundo de bachillerato, página 138 hasta la 144, lea con atención lo relacionado al modernismo ecuatoriano, generación decapitada y realice las siguientes actividades. Es decir, si de pronto ven ustedes que en la ficha de trabajo no está muy claro, por favor acuda a su librito de lengua y literatura, sí, hágale, dele uso, tiene que darle uso a este librito que el Ministerio de Educación, pues obviamente les entregó. Reconozca los personajes de las imágenes y escribe una breve referencia sobre su vida u obra. Entonces, miren, aquí está. No sé si ustedes se dan cuenta. Aquí está los retratos de estos poetas modernistas ecuatorianos que se les denominó de la generación decapitada. Y usted tiene, pues, obviamente que buscar la biografía de cada uno de estos poetas, ¿ok? Tiene que buscar la biografía de estos poetas, ¿ok? En el libro hay algo pequeño, pero a mí me interesaría muchísimo que usted investigue y busque un poquito más referente a la biografía y obra de cada uno de estos escritores, ¿ok? Miren, acá está, ¿ok? Listo.
Reconozca, B, luego de leer el extracto del poema El alma en los labios del poeta ecuatoriano Medardo Ángel Silva, usted tiene que leer el extracto del poeta de Medardo Ángel Silva, explique con sus propias palabras en una media hoja de cuaderno o en un texto en Word lo que quiere decir el poema. Entonces usted identifique, lea el poema, estos versos de este maravilloso poema de Medardo Ángel Silva, y usted tiene que identificar y decir de qué trata. Si de pronto hay una desilusión amorosa, es de amor, es de incomprensión, ¿de qué trata este poema? ¿Ok? Y también si usted tiene la oportunidad de analizar todo el poema, busque el poema completo en el internet de igual forma para que usted pueda darnos una explicación. Es decir, usted tiene que decir de qué trató el poema que escribió Medardo Ángel Silva. Si de pronto él fue un autor, una historia de particular, personal de él, tal vez él se enamoró, o por qué escribió este tipo de versos, ¿ok? Entonces usted tiene que hacer esta situación, ¿ok? Para los chicos con necesidades educativas especiales, también tenemos la actividad, de igual forma, la tarea de recuperación en una cartulina de papel. Ellos tendrán que hacer el graffiti y explicar el tema de su graffiti, así igual que como ustedes, ¿sí? Y también referente al modernismo ecuatoriano, la generación decapitada, sí deben también ellos ir a este cuadrito que está acá y hacer la biografía, poner la biografía y obras de cada uno de los artistas de la generación decapitada. Prácticamente unos artistas espectaculares. Ok, miren, acá está lo del contenido teórico. La primera actividad está aquí, es decir, ustedes tienen que darle una lectura crítica, una mirada crítica a estas imágenes, ok, y luego de aquello contestar a las preguntas que ya están planteadas en la ficha de trabajo, ¿ok? Luego también acá tenemos lo del currículum priorizado para la emergencia, ¿sí? El modernismo ecuatoriano, miren, aquí está lo de la generación, ¿qué fue la generación decapitada? ¿Sí? Miren lo que dice, a esta generación se le denominó decapitada por el hecho de que todos estos poetas murieron a muy temprana edad. Borja a los 20, Silva a los 21, Novoa a los 28, Fierro a los 39. ¿Sí ven? ¿Y por qué? ¿Cómo se murieron? Es prácticamente, muchos de ellos se autoflagelaron, es decir, se suicidaron, ¿ok? Sí. Características de sus poemas, innovación métrica, se buscan nuevas formas de estrofas, se emplean versos de distintas medidas y se actualizan versos en desuso, es decir, ellos dan un poquito de uso, sí, aquí en sus poemas, sí, muchos versos que ya prácticamente para ese tiempo estaban ya desaparecidos, ¿ok? Pero de todas maneras ellos nuevamente le enriquecen, ¿sí? Enriquecimiento de la lengua, ¿ok? Los poetas modernistas incorporan al léxico neologismos, sobre todo del origen francés. ¿Sí ven? Entonces ellos, como les comento, estos 4 poetas estuvieron influenciados por el parmacionismo y el simbolismo francés, sobre todo por estos poetas denominados malditos, ¿no? Uno de ellos es Charles Baudelaire. Entonces, imagínense ustedes, ¿ok? Los poemas de estos artistas tienen musicalidad. Con la selección adecuada de palabras y acentos, la poesía modernista alcanza gran dosis de musicalidad, es decir, son excelentes para el oído de las personas. Miren, acá está lo de Arturo Borja. Aquí está una pequeña biografía, pero a mí me encantaría mucho que ustedes amplíen las biografías de los escritores de la generación decapitada. Aquí está su poema, un extracto también del poema. Aquí está de Ernesto Novoa y Camaño, también una pequeña biografía, pero como les dije, me gustaría muchísimo que ampliaran ustedes su biografía. Ok, Humberto Fierro, y aquí está Medardo Ángel Silva también. Tenemos que consultar un poquito más referente a estos artistas, por favor. La extraña visita, y acá está, miren lo que les decía, el alma en los labios. ¿Sí? Lo que le hizo Julio Jaramillo canción, miren, cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro a tu pecho amante contemples extinguida. ¿Sí ven? Entonces nosotros ustedes tienen, por favor, que luego de darle una lectura crítica igual a este poema, usted tiene que decir de qué trata este poema, a quién escribió, ¿cierto? ¿Ok? Luego de hacer las actividades semanales, por favor, convierte en PDF y me envía a mi correo electrónico para poder registrar sus calificaciones, para poder registrar sus trabajos y calificar, por favor, ¿ok?
Miren, qué interesante. Prendan sus camaritas, por favor. Les encantó. Este es, como les comento, un tema muy interesante con respecto a lo de la generación decapitada. Javier, coméntanos, ¿qué te pareció estos poetas ecuatorianos denominados los famosos poetas de la generación decapitada? ¿Qué te parece la poesía de Medardo Ángel Silva? ¿Has escuchado el pasillo muy bonito, El alma en los labios de Julio Jaramillo? Sí, dicen ahí un poco se ha escuchado. Perfecto, de ley, miren, hasta inclusive. Ajá, coméntanos, sí, Javier, dime. De los poemas, que aquí hemos tenido, así los ecuatorianos, es muy interesante porque expresan todo el sentimiento o como se dice, expresan, o sea, la razón por la cual se sienten mal Perfecto, o se exactamente. sienten bien. Ellos se adentraron mucho a los problemas ecuatorianos que terminaron prácticamente estresándose, imagínense ustedes. Mateo, ¿qué te pareció ahora sí los de la generación decapitada? Medardo Ángel Silva, espectacular, ¿no? El alma en los labios. Sí, Hasta la verdad no sabía ya, que él escribió El alma en los labios. claro, pensabas que de Y pronto sí, Julio Jaramillo, el que escribió, ¿no es cierto? No, Julio Jaramillo tomó el del poema de Medardo Ángel Silva para hacer la canción, imagínate. Sí, entonces, muy interesante. Y ustedes tienen que hacer una lectura de esto, es decir, ¿de qué trata este poema, cierto? ¿A quién escribió Medardo Ángel Silva? Si de pronto fue una experiencia de él propia, o tuvo él una desilusión amorosa, no sé, algo pasó, o se enamoró, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que explicar toda esta situación. José Flores, ¿qué te pareció los poetas de la generación decapitada? ¿Qué te parecieron estos escritores magníficos ecuatorianos? Pues una historia interesante, ya que ellos se concentraron tanto que llegaron hasta la muerte por sus obras. Así es, exactamente. Se adentraron mucho a las problemáticas que existían también en el Ecuador en ese tiempo, ¿cierto? Por eso se les denomina poetas modernistas ecuatorianos. Llegó el modernismo poco tarde al Ecuador, pero prácticamente estos prominentes poetas dejaron un legado espectacular y riquísimo a la literatura ecuatoriana. Entonces es muy importante eso, ¿ok? Algo más, entonces, ¿está entendido el tema? Ya saben quiénes son los poetas de la generación decapitada, por qué se les denomina decapitados a ellos. Ya saben cuáles son los que conforman esta generación decapitada, los poetas del modernismo. Entonces, por favor, pilas, espero sus trabajos, sus tareas en el trayecto de toda esta semana para poder registrar sus tareas, por favor, y calificar. Preguntas, por favor, si está todo claro, por favor, en reacciones, ponga pulgar arriba para saber si entendió la clase de esta semana referente a los modernistas y la generación decapitada, por favor, y esperaría sus trabajos y sus deberes para en el transcurso de esta semana y poder calificar, por favor. Qué gusto haberles saludado. Cuídense mucho, por favor. Recuerden ustedes que no salgan solamente cuando sea necesario. Recuerden que aún la pandemia prosigue. Hay varias cepas que está matando y está enfermando a jóvenes como ustedes. Cuidémonos y cuidemos a nuestras familias. Que tengan un buen día. Cuídense muchísimo y Dios mediante nos estaremos viendo y escuchando la próxima semana. Que estén muy bien, chicos. Pueden desconectarse. Hasta luego, Alicia. Chao, chicos. Que les vaya bien. Hasta luego, Nicolás. Chao, chicos. Cuídense mucho.